Tanto el protocolo IPv4 como el protocolo IPv6 en sus definiciones tienen de alguna manera un límite hasta donde especifican, ¿bien? Y las posibles extensiones o adicionales extras a su funcionalidad con respecto al protocolo, con respecto más que nada a necesidad de más campos, a agregar campos nuevos en el encabezado, va a quedar relegada a lo que se conoce como opciones o extensiones. Para el caso de IPv4, esto se manejaba, como mencionamos, con esta parte que está con línea punteada y en un grisecito medio celeste, ¿sí? Una parte opcional que se puede agregar al encabezado, que se va de alguna manera a referenciar su tamaño con este campo que sería el header length. Entonces cualquier extensión al encabezado básico va a ir a parar acá. Para el caso de IPv6 mencionamos que el encabezado tiene un tamaño fijo, por lo tanto no está esta parte de opciones adicional de tamaño variable. Entonces uno puede decir, bajo este esquema no permite entonces IPv6 extensiones o opciones agregados al protocolo, extensiones al protocolo. Sí, también lo va a permitir, pero con un mecanismo diferente. En lugar de tener un encabezado variable, va a tener otros encabezados, ¿sí? Encabezados adicionales o de extensión. Por lo tanto, entonces el datagrama IPv6 puede estar seguido, ¿sí?, de otro encabezado que no necesariamente corresponde a la capa de transporte, ¿sí?, o no corresponde a la capa que está encapsulando dentro, sino de alguna manera es una extensión que tiene el protocolo. Entonces la extensibilidad del protocolo se permite a través de estos cabezales de extensión, que en la mayoría de los casos, podemos decir casi todos los casos, son encabezados de extensión que no generan no rompen el principio de end-to-end, que no le agregan mayor trabajo al router, porque en la mayoría de los casos no son para el router, o de alguna manera es poco lo que tiene que hacer el router sobre ese encabezado. Entonces podemos decir que casi quedan la cabecera para ser procesada al router de tamaño fijo, salvo algunas excepciones que pueden tener estos routing headers de extensión, que se van de alguna forma como apilando, ¿sí? Y tienen que mantener un orden, ¿sí? Los que tienen que ser procesados por los nodos intermedios van a tener que estar más cerca del encabezado original, de forma más externa en la pila, más fácil de desapilar, más fácil de encontrar, y los que tienen que ser procesados por los destinos, por los nodos finales, van a estar más adentro en la pila, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo donde tenemos un encabezado fijo de 40 y el net header, si el protocolo que lleva adentro directamente tiene TCP, entonces no tenemos cabeceras de extensión. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos una cabecera de extensión que es un routing header, o sea, es información que tiene que ser procesada por el router, ¿sí? En este caso hop by hop, y a continuación de ese routing header voy a tener otro net header que dice justamente que lleva TCP, o sea, ahí tenemos apilado uno más, o sea, tendremos dos cabeceras de extensión, o sea, una cabecera de extensión, dos cabeceras, ¿sí? Una cabecera fija y una cabecera de extensión. Y acá tendríamos dos cabeceras de extensión, ¿sí? Donde sea un routing header, ¿sí? Y el routing header lleva un fragment header. En este caso, la fragmentación, ¿sí?, también tiene su propia cabecera de extensión, que va a tener los campos similares a los que teníamos en el datagrama IPv4 de fragmentación, la identificación, el fragment offset, ¿sí?, y los flags, de alguna manera para trabajar de forma muy similar a como lo hace la fragmentación en IPv4, pero es un header, es un encabezado de extensión que no es procesado por los routers. O sea, la fragmentación queda relegada a los destinos, a los nodos finales, ¿sí? al source y al destino, al origen y al destino, y no es vista, no es de alguna manera procesada por los nodos intermedios. Sí, los routing headers son encabezados que pueden ser procesados que deben ser procesados por los nodos intermedios, ¿sí?
Acá tenemos un diagrama que tenemos, primero vamos a tener un orden, ¿no? Primero vamos a tener los encabezados hop by hop, que son los encabezados que tienen que ser procesados por los nodos intermedios, por todos los nodos intermedios, ¿sí? El hop by hop, por ejemplo, un ejemplo es el caso de la posibilidad de usar jumbogramas, ¿sí? Usar datagramas más grandes que los 64K que tenía, ¿sí? Entonces, de alguna manera, para ese tipo de información vamos a tener un header que sí tiene que ser procesado por los routers, ¿sí? El hop by hop option header. Luego tenemos los destination header, que también son headers que tienen que ser procesados por los nodos intermedios y por los nodos finales. Tenemos el routing header, que son los headers para los routers, ¿sí? En el caso de los routing header teníamos, por ejemplo, la posibilidad de hacer una especie de routing indicando por qué nodos quiero que pase el datagrama. Entonces se agregaba en este encabezado información de los nodos que tenía que pasar, o hacer un recording almacenando de alguna manera por qué nodos va pasando, hacer una especie de trace, ¿sí? Pero es donde la información se va almacenando en el paquete, en el datagrama, ¿sí? Se llamaban los routing headers de subtipo 0, que finalmente fueron desaconsejados por cuestiones de seguridad. Si bien los routing headers se siguen manteniendo, la routing header con código 43 sigue estando presentes, no hay uso para este tipo de funcionalidad, como se llamaban los routing header 0, ¿sí? Que fueron desaconsejados por una cuestión de problemas de seguridad, ¿sí? Y luego tenemos header ya que tiene que ser procesado por los destinos o por los nodos finales, ¿sí? Destino o origen, por ejemplo el fragment header, authentication header, que tiene que ver con la parte de IPsec, AH, Encapsulation Security Payload, que sería el SP, que también tiene que ver con la parte de IPsec, ¿sí? Y bueno, finalmente podemos tener los headers directamente de transporte, TCP, UDP o lo que tengamos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa posibilidad de extensión del protocolo se da a través de estos cabeceras de extensión, donde la mayoría son para los nodos finales y no habría muchos casos, o habría pocos casos para lo que son cabeceras de extensión que deberían ser procesados por los routers, así de alguna manera tratando de mantener el principio de end-to-end, ¿sí? Pues el hop by hop, el destination y el routing header son cabeceras que están pensadas para que sean procesados por los routers, que en la mayoría de los casos no se usan. Como mencionamos, hop by hop tenemos la de los jumbogramas, y los routing header, mencionamos los routing header de tipo 0, que era para hacer una especie de trace diciendo por dónde quiero que pase, o una especie de trace diciendo de alguna manera quiero ir almacenando por dónde va pasando, que finalmente fueron desaconsejadas. Estaban definidos en la RFC 2460 y luego terminaron siendo desaconsejadas en una RFC. Bueno, finalmente la 2460 fue superada por la 8200. Bueno, y acá tenemos una captura, ¿sí? De un datagrama IP versión 6, donde se ve justamente en una captura real, se ve el uso de los encabezados de extensión. En este caso es un encabezado de fragmentación que está anterior al encabezado de ISMP versión 6, ¿sí? En este caso tenemos primero el encabezado fijo, ¿sí? Y en el header, en este caso, en lugar de decir que lleva ISMP, dice que lleva un encabezado de fragmentación, es el 44, que es para el destino. Tenemos el encabezado de fragmentación, donde tenemos, por ejemplo, acá el fragment offset, tenemos los flags y el ID, y a continuación tenemos el encabezado de ISMP versión 6, ¿sí? Tenemos acá dos encabezados propios de IP versión 6 y luego tenemos el encabezado propio de ISMP versión 6, ¿sí? De ISMP versión 6, que sería el encabezado de lo que encapsula en este caso IP versión 6.